pero en ese momento llaman a la princesa, porque deben irse ahora. Es la protagonista, mientras la princesa se queda en silencio, y ésta dice que si se va nunca volverá. Ella pregunta si no es así, debiendo la protagonista tener que quedarse en silencio, pero respondiendo que así es, siendo la princesa quien ahora se queda en silencio. Pero ésta empieza a quejarse, porque realmente no quiere hacerlo, y la protagonista le pregunta que por qué, pero la princesa llama a Diana, porque ella es una mujer cruel, y ésta se gira enojada, pensando la protagonista que no, y ella solo, pasando nosotros a este lugar, donde la caravana ya se encuentra preparada para marcharse, y Juliana dice que entonces se irá ahora, a su majestad. Esto mientras Agnès se esconde detrás de su padre, y la madre de esta misma está llorando o finge hacerlo, diciendo el emperador que de acuerdo, y como la princesa de Agripana debe comportarse bien, diciendo Juliana que si a su majestad, pensando Agnès que finalmente se va, pero en ese momento Juliana llama a Agnès, sorprendiéndola mucho, y le pregunta si no olvidó lo que le dijo, porque siempre debe tener en cuenta que ahora ella es la única princesa de Agripana. Y Agnès dice que sí, ya lo sabe, la única princesa de ese lugar, y ésta le pide que rápido, que se vaya, pero Juliana dice que además, porque también se convertirá en la única hermana de la emperatriz de Eribuna, y por lo tanto debe ser más competente con sus modales, y ésta le pregunta si entiende lo que está diciendo a su querida hermanita, viendo nosotros como Agnès se muestra asustada, preguntándose que qué le pasa o que por qué está así hasta el día que se va, pero Juliana le pide que no lo olvide, porque es ella y su posición, y el día que manche a Agripana y a los demás, ella le pregunta si lo entiende, porque esa hermana escapará de Eribuna e irá a buscarle, y ante esto la protagonista piensa que dijo esas grandes palabras tan casualmente, y esto mientras Olga llama a la señorita, y le pregunta si deja ahí el hilo y la aguja, pero Agnès le dice que lo entiende a su hermana, y no lo hará, pero Juliana le pide a la protagonista que vayan, y ésta le dice que sí a la princesa, viendo nosotros como Juliana se queda viendo hacia atrás, y ésta pide que mire hacia allá, porque parece que su hermana va a morir, y esto mientras vemos a estos dos personajes, porque es Regina y Bradley, poniendo la princesa un pero, preguntando que qué pasa con él, la protagonista dice que es cierto, porque el rostro de Bradley, pregunta si se ha consumido, y bueno este se ve sumamente mal, y ya sabemos el por qué, diciendo la princesa parecer que el vizconde Bradley obligó a su hijo a estar al lado de Regina, y esto mientras el estúpido corre sosteniendo su nalga, pidiéndole a su cariño que vayan juntos. Pero la protagonista dice que siente un poco de lástima por Regina, y Juliana dice que así es, y ella fue demasiado lejos. Pero en ese momento llega Ben, este llama a la señorita, porque ya está ahí, y también dice que hubo un cambio en sus planes, y parece que ha llegado un mensaje urgente del imperio, y dijeron que hubo cambios en las negociaciones y al líder de la misión le resultó difícil partir inmediatamente. Ante esto Cornelius está muy en silencio, diciendo Ben que ellos tienen que partir por su propia cuenta. Pero la protagonista se pregunta que qué sucede, y piensa que eso significa, se pregunta si Cornelius Simon no les acompañará, porque en su vida pasada el general encargado de escoltar a la princesa fue el señor Ben, pero no pudo proteger a la princesa, y Ben dice que han dicho que se ocuparían del asunto y que le seguirán. La protagonista dice que lo entiende, y esta piensa que si alguien tan fuerte como el señor Ben fue derrotado, la fuerza que atacará debe ser formidable, diciendo la protagonista que no hay otra opción, y si quieren cumplir con la hora de llegada al palacio deben irse, diciendo la princesa que sí, pensando la protagonista que de hecho, y podría haber salido bien, porque ese hombre era una variable impredecible, y su único objetivo es, esto mientras Juliana se despide de toda Agripana, porque ella quiere escapar sana y salva con esas tres personas. Y la protagonista se queda viendo, pensando que solo espera poder escapar de forma segura. Y esto mientras Cornelius se queda viendo muy disgustado y en silencio. La protagonista también le mira, pero su sección de carruajes siguió avanzando. Pero en ese momento Walter llama al maestro, y pregunta que por qué Su Alteza el Príncipe Heredero de repente da esas instrucciones, o pregunta si está bien, y Cornelius todavía sigue en silencio, mientras vemos que su brazo empieza a temblar, y este le pide a Walter que vayan, porque deben concluir con las negociaciones lo más rápido posible y seguirles, diciendo Walter que sí a su maestro, mencionando Cornelius a ese maldito príncipe heredero,
preguntándose si él cree que dejará que las cosas sucedan como él quiera. Pero aquí pasamos con Juliana y la protagonista. Viendo nosotros que Juliana tiene este rostro un poquito estúpido, y mientras se queda viendo a la protagonista, le pregunta si se arrepiente, la protagonista le pregunta que qué dice, y Juliana le dice que de acompañarle. Le pregunta si se arrepiente, pero la protagonista llama a la princesa, diciendo Juliana que es inútil, porque aún así ya es demasiado tarde. Esto desconcerta a la protagonista, quien está en silencio, pero piensa que es muy tierna. Y ésta se pregunta que cómo fue Juliana en su vida pasada, o se pregunta que cómo se veía, y esto mientras al lado de la Juliana presente, se ve una Juliana más triste, cosa que desconcerta mucho a la protagonista, y aquí vemos que esta Juliana empieza a llorar, y a morder sus labios, preguntándose la protagonista que qué es eso, pensando que no puede ser, y esto mientras observa a una Juliana muy triste, preguntándose si es Juliana en su vida pasada. Aquí la protagonista se ve muy sorprendida, y ésta se pregunta que qué es eso, y piensa que no puede ser, mientras vemos a una princesa que se abraza a sí misma mientras llora, ésta abre sus ojos y se ve muy triste, y la protagonista se queda en silencio. Pero aquí vemos que llaman a Ana, es Juliana que llama a Diana, y le pregunta que qué le sucede, pero la protagonista se ve muy sorprendida, preguntándole la princesa a esta misma si ella está enferma, y la protagonista dice que no, no es nada. Pero esta se pregunta que qué fue eso, recordando cuando la princesa lloraba, preguntándose que por qué de repente vio la vida pasada de Juliana, o se pregunta que por qué siguen pasando cosas extrañas. Pero en ese momento una persona pide que se preparen, porque pronto llegarán a la puerta. Pero en ese momento mencionan que Agripana tiene un total de 5 puertas, y está diseñado para facilitar el viaje hacia y desde las principales áreas. Pero en ese momento alguien pregunta si ese lugar es la isla de Andros. Aquí la protagonista intenta cubrirse del sol, pero cuando logra fijar su visión, ella se sorprende, ya que frente a ella está esta hermosidad, siendo esta la isla de Andros. Y Juliana dice que es hermoso, tanto así que le deslumbra. La protagonista dice que sí, es verdad, y esta piensa en la isla de Andros, porque ha estado ahí antes, y en aquel entonces, recordando cuando todo era un desastre, mientras ella se queda viendo sin nada de emoción, porque eso no se veía así, y ella piensa que es un lugar tan vibrante y pacífico, y nunca pensó que viviría para ver ese día. Pero Juliana dice que esa es la primera y última vez que verás el mar. La protagonista pregunta que por qué, porque puede volver después de convertirse en emperatriz. Pero Juliana le pregunta si está loca, porque si se muda, pregunta que cuántas personas sufrirán, y que cuánto dinero costará, porque no se puede desperdiciar así del gobierno, y la protagonista se ve feliz y dice que como era de esperar, la princesa tiene todas las cualidades de una emperatriz, así es, y Juliana dice que es obvio, pensando la protagonista que ha de decir verdad, diciendo Juliana que también reducirá la cantidad de artículos de lujo en el palacio. Mientras la protagonista piensa que la princesa es verdaderamente una gobernante nata, y esta misma dice que por supuesto, porque habrá reacciones negativas, mientras la protagonista sigue pensando en la actitud hacia los subordinados, porque si la princesa hubiera estado viva en su vida pasada, el resultado de la guerra habría cambiado significativamente. Pero Juliana le pregunta a la protagonista si no se está concentrando en su historia, mientras que la protagonista pone un pero, porque su personalidad es un poco, y esto mientras ella tiembla, y pregunta que a quién le está hablando la emperatriz, y dice que sí se disculpa, y Juliana dice que parece que el mundo exterior es muy hermoso, así que, esta le pregunta si podría echar un vistazo por ella y contárselo, porque ella es la única en quien puede confiar. Y ante esto vemos la emoción de la protagonista, quien llama a la princesa. Pero Juliana le dice que no es correcto, princesa, y mientras pone un punto en cada palabra, le dice que debe llamarla emperatriz, y debe hacerlo un hábito, pero le pide a la niña que solo diga el primer verso, a menos que quiera morir, porque ese nivel es suficiente. Pensando la protagonista, que de todos modos es realmente sorprendente que no sea odiosa a pesar de que lo dice de una manera odiosa, y ésta se pregunta si no es así, o se pregunta si es porque se hizo mayor y empeoró. Pero aquí pasamos a la residencia del embajador de Agripana, donde alguien grita que tonterías, y esta persona grita que no puede ser que haya ese cambio,
porque eso es inaceptable. Este otro pregunta que qué dice, o que qué pasará si no lo aceptan, preguntando al otro si quiere averiguarlo, pero en ese momento Cornelius está en silencio, mientras alguien grita que en cuanto a los derechos de aduana hasta ahora han tenido el mínimo cuidado, y alguien se sorprende y dice que sí, porque son tan considerados, y otra persona grita que Agripana no dará marcha atrás. Y esto mientras Cornelius piensa que su garganta arde, y solo quiere salir de ese espacio ahora mismo e ir donde ella está. Pero en ese momento alguien dice que de acuerdo, y pide que se detengan, llamando este sujeto a su excelencia el marqués, el mismo que dice que no hay necesidad de que ninguna de las partes haga mucho ruido, pero alguien grita poniendo un pero, y otra pregunta que cómo pueden simplemente sentarse a mirar, porque eso es una falta de respeto a su Agripana. Pero en ese momento el marqués grita que basta, quedándose el sujeto que parloteaba mucho en silencio, diciendo el marqués que el propósito es promover la armonía entre los dos países, pero pregunta, que qué sentido tiene si los sentimientos mutuos se hieren de esa manera. Ante esto una mujer que participa se queda en silencio, y el marqués pide que acepten las demandas del imperio. El sujeto de antes le grita al marqués, el mismo que dice que no sirve de nada si retiene al que tiene el extremo largo durante demasiado tiempo, y esto mientras Cornelius sigue en silencio. Pero aquí pasamos a otro lado, donde Cornelius le grita a Walter que prepare sus caballos porque se van ahora mismo. Walter llama a su maestro, y le dice que no hay necesidad de apresurarse, porque después de todo, pregunta si no está de su lado el mercenario que han sobornado, pero Cornelius dice que está ansioso, porque él debió haber estado a su lado, porque ella no es un caballero, y puede que ella en el pasado no lo supiera, pero ahora tiene que estar a su lado para protegerla. Este mismo suspira y pregunta si ha habido alguna comunicación adicional del mercenario que sobornaron, y Walter dice que eso es todo, pero aquí pasamos a la isla de Andros, donde alguien llama a la princesa y a la señorita, porque es un gusto saludarlas. Este dice que su nombre es Dean, del Gran Ducado de Aimán, y ellas abordarán la puerta nuevamente después de pasar una noche ahí, en Andros, y su lugar para quedarse ya ha sido preparado. La princesa dice que entiende, y la protagonista piensa que es Dean, y esa persona también fue un colaborador cercano de Cornelio Aimán, el mismo que dice que entonces, pide que por favor esperen un momento. Pero la protagonista se ve disgustada y se pregunta si puede confiar en él, mientras que la princesa está sonriendo y dice que bien, porque podrían ir a la playa, mientras la protagonista finge una falsa emoción. Pero la princesa le pide que oiga, porque debe responder con algo de espíritu, y esta pregunta que por qué el carruaje vuelve a moverse, o pregunta si irán directo al alojamiento. Esto sorprende a la protagonista, quien se ve seria, porque pensó que todo iba muy bien, mencionando que ese es el comienzo. Pero en ese momento la protagonista le pregunta al señor Ben que qué sucede, y este dice que él tampoco está seguro, pero este guardia dice que el horario ha cambiado, y deben llegar a la puerta ahora, para contactar a sus tropas que esperan, y no hay suficientes soldados para protegerlos, así que deben ir rápido. Ante esto la protagonista está en silencio, y esta piensa que cielos, y se pregunta si no va a trabajar ahí, o si va a manipular la puerta y a enviarlos a una ubicación remota, y esto mientras la princesa suspira, y piensa en su playa, pero la protagonista llama al señor Ben, este dice que sí, y la protagonista le dice, que si pasa algo debe asegurarse de proteger a la princesa primero. Ben le pregunta que a qué se refiere, pero la protagonista le pregunta que cuál es su respuesta, y Ben suspira y dice que sí, entendido, pensando la protagonista que no tiene más remedio que hacerlo de alguna manera, y ésta se quedó observando esta pequeña caja de las agujas y los hilos. Pasando nosotros a este lado, donde Dean pregunta si está listo el alojamiento, porque el personal de seguridad debe estar bien distribuido, y entonces la princesa, pero este se desconcerta al mirar algo, y se pregunta que por qué están tomando la puerta, este mismo le grita que esperen, y pregunta que por qué la princesa está pasando la puerta. Aquí vemos que Dean es rodeado, y este pregunta que qué sucede porque si hay un traidor dentro, y gritando que contacten con el maestro ahora mismo, gritando a alguien que sí. Pero aquí pasamos a este bosque, donde la princesa dice que su cabeza, la protagonista le pregunta si se encuentra bien, y Juliana dice que no se siente bien. Y la protagonista piensa que esos son los efectos secundarios de usar la puerta. Y pasar por la puerta 2 veces seguidas en un día es muy duro para el cuerpo,
y debe ser difícil para la gente común soportarlo. Pero en ese momento Ben llama a la señorita y a la princesa, porque parece que el destino de la puerta es incorrecto, y aquí Ben dice que ni siquiera puede ver al ejército imperial. Pero en ese momento cae una flecha cerca de su pie, y este se pregunta si es una flecha, pero en ese momento alguien suspira y llama a los arqueros, porque ni eso pueden hacer bien, esto mientras desenvaina una espada. Llegando estos tipos, pidiendo que maten a toda Agripana, incluida la princesa. Gritando ellos que sí, gritando los del carruaje que les atacan, pidiendo Ben que protejan el frente del carruaje. Pero aquí vemos unas flechas, mismas que se llevan a un sujeto que estaba en medio, esto sorprende a todos, y Ben le grita a la señorita y a la princesa que no salgan, porque es una emboscada. La princesa se ve asustada, y pregunta que qué sucede, o que si les atacan, y la protagonista está en silencio, y piensa que los oponentes son 5, y todos deben ser personas talentosas. Pero aún así, si fuera el señor Ben normal no habría ningún problema, pero debido a las consecuencias de las puertas no puede mostrar sus habilidades, y además tienen refuerzos, y esta piensa que está bien hecho, y se pregunta si le van a atacar con un número pequeño de élite para evitar que se filtren las cosas. Esto mientras la princesa está muy asustada y temblando, y la protagonista piensa que primero que nada, se pregunta que qué debe hacer para enfrentar a los refuerzos, esto mientras la princesa sigue temblando mucho, pero Diana se queda viendo la caja de agujas sonriendo feliz. En ese momento alguien grita a los arqueros que disparen, y uno de ellos ya se encuentra preparado, pero este siente un gran impacto. Pero su compañero le llama y este pregunta que qué es eso, y se pregunta si es una aguja, o se pregunta si una sola aguja atravesó el cuerpo de una persona y quedó atrapada en un árbol. Pero aquí vemos que alguien está preparando lo que parece un dardo. Es la protagonista, que piensa que quedan 4, no, tal vez unos 6, y esta piensa que el señor Ben estará en peligro antes de que termine, pero en ese momento la protagonista le pide a la princesa que vuelva en sí, porque de ahora en adelante debe escuchar atentamente lo que le dirá, y nunca debe bajarse del carruaje. Esta le pregunta si entendido, y aquí vemos a la princesa, quien aún llora a hacer buchecitos, y decir que sí. Aquí la protagonista se baja del carruaje, mientras la princesa le grita a Diana. Pero la puerta del carruaje ha sido cerrada, y este soldado le grita a la señorita, le grita que es peligroso, y le pide que por favor vuelva a entrar. Pero la protagonista se sorprende, porque al parecer todavía está ahí también, pero alguien se ríe, y se pregunta que qué es eso de nuevo, y vuelven a llamar a la señorita, pero este sujeto le pregunta a la dama, que cómo ella puede caminar por un lugar tan peligroso y sin miedo, y él dice que esa es una belleza que sería un desperdicio matar. Este pregunta si no es así, pero desafortunadamente le pagaron por ello, y este le grita que adiós, mientras lanza un espadazo, mismo que la protagonista repelió causando un pequeño impacto, haciendo que el sujeto se desconcerta, y se pregunte si desvió la espada solo con ese abanico, y aquí vemos a la protagonista muy concentrada, diciendo que maldita sea, preguntando si no puede simplemente tener una vida un poco más cómoda. Ante esto el sujeto de la espada está en silencio, diciendo a la protagonista que puede hacer en esa vida lo que no pudo hacer en la última, y esta se ve muy seria, preguntándole si pueden terminarlo rápido. Terminando aquí la parte 10 de este video, esperando que te haya gustado y que comente de ser así, ya que estamos preparando las demás partes para que disfrutes de ellas lo más rápido que se pueda. Hasta una próxima.